Estamos viendo 5 lecciones sobre la vida de Juan el Bautista. La primera lección era Juan llamaba o predicaba con el mensaje correcto. Entonces vimos cuál era ese mensaje correcto. ¿Cómo podríamos resumir eso? El mensaje correcto era: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Este pasaje de Mateo 3, 1 al 6, en el que nosotros hemos encontrado a un personaje, es Juan el Bautista, que es un personaje fundacional de una época, de un periodo. Juan el Bautista es un personaje bisagra en la historia de la redención, porque Juan es el último profeta y el heraldo del rey en el periodo en el que el reino de los cielos, el reino de Dios, se acerca. Tiene un pie puesto en un periodo y el otro pie puesto en otro periodo. Él nos enseña cosas acerca de la finalización del periodo anterior y cosas nuevas acerca de este nuevo periodo. Por ejemplo, nosotros habíamos conectado Juan con Isaías capítulo, si no me equivoco, era 40, en donde dice: consolaos, consolaos, porque Juan nos remite a un periodo histórico de Israel en donde Israel vuelve del exilio. El profeta Isaías está hablando de eso. Israel termina su periodo de castigo, reprimenda. Y Juan el Bautista toma un poco eso y dice: está cambiando el periodo, ahora el rey se acercó, la bendición se acercó. Tenemos que siempre recordar que la otra cara de la venida de Jesucristo, la otra cara de la moneda de la venida de Jesucristo, es Dios echando al ser humano del huerto del Edén. Dios echa al ser humano de su presencia, lo decíamos la semana pasada. En el Antiguo Testamento dice que Dios expulsó al ser humano del lugar de bendición donde él estaba. En el Nuevo Testamento lo va a decir con otros términos: fuimos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia, el Evangelio, es que Dios se vuelve a acercar a nosotros en la encarnación. Por eso la encarnación es la primera estación, el primer punto de una secuencia de sucesos que van a ocurrir, que es lo que luego van a constituir el Evangelio y por lo tanto lo que nosotros debemos predicar. La encarnación, decía, es el primero el primer punto de una secuencia, que es la encarnación de Cristo, la vida impecable de Cristo, o sea, la encarnación de Dios en Cristo, Dios hecho hombre, punto número 1. Punto número 2, la vida impecable de un ser que es 100% Dios, pero que también es 100% hombre. Sin embargo, como hombre 100%, vive una vida de hombre, pero con la justicia de Dios, totalmente agradable a Dios. Ese es el segundo punto, vida impecable. Tercer punto, sustitución vicaria, muerte sustitutiva, muerte inmerecida, muerte en lugar de nosotros. Cuarto punto, resurrección. En la resurrección nosotros vemos que la muerte, cuando decimos muerte, no estamos hablando de que se le apagó el corazón. Cuando decimos muerte, estamos diciendo que el poder del pecado que produce la muerte por decisión de Dios. El pecado produce la muerte porque así Dios lo dispuso. El Antiguo Testamento va a decir: no coman de ese árbol, porque el día que de él coman, de cierto, o sea, con seguridad, sin lugar a duda, morirán. No coman de ese árbol, morirán. Y esa orden ejecutiva de Dios recae sobre su Hijo Jesucristo. Dios le dice a Jesucristo: como vos sos el representante sustituto de todos los que comieron del árbol en Adán, o sea, todos los elegidos, vos tenés que pagar la sentencia que yo dispuse, morir. En la resurrección, nosotros vemos que esa sentencia de muerte de Dios, que va a terminar recayendo sobre su propio Hijo, tiene una forma de ser revertida. Esto nos remite, y esto lo digo solo entre paréntesis para los que tienen ganas de estudiar mucho entre semana, lean el libro de Esther, porque el libro de Esther no menciona a Dios. Es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios, pero ilustra esto que estoy explicando ahora. Una sentencia no tiene manera, o sea, que en un momento de esa sentencia hay un arrepentimiento de haber emitido esa sentencia y no se la quiere ejecutar, pero sin embargo no se puede volver para atrás, porque la sentencia ya fue ejecutada por un rey y sellada de tal manera que la palabra del rey no puede ser no ejecutada. Y sin embargo el libro de Esther ilustra una forma de revertir una sentencia que está respaldada por una palabra de un rey que no puede ser revertida. Entonces, en la resurrección, nosotros estamos viendo resucitar a un muerto que fue muerto por una sentencia ejecutiva de Dios. Y obviamente la pregunta es: ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que algo que Dios determinó pueda ser revertido?
¿Qué significa la resurrección? ¿Y cómo puede haber resucitado un muerto que fue matado por Dios? ¿Cómo el mismo Dios puede matar a alguien y resucitarlo a la misma vez? ¿Y cómo eso se concilia con la justicia de Dios? Ese es el punto 4, la resurrección. Pero la resurrección nos da de nuevo a un rey para darle lugar al quinto punto de esta secuencia que compone el Evangelio, que es la ascensión. La ascensión no tiene que ver solamente con el hecho de que Jesús estaba hablando con los discípulos y de repente empezó a volar. La ascensión tiene su punto principal en el hecho de la entronización. O sea, Jesús asciende al cielo para para sentarse en un trono desde el cual Él reina. Reina sobre todo, incluso sobre la tierra, un reino que está de manera total en los corazones de todos aquellos que son regenerados, de manera parcial, por ahora, en el mundo en general. Ese reino que Jesucristo está ejecutando en este momento, desde su ascensión, de manera parcial, va a llegar a su fin o va a pasar a otra etapa cuando Él venga en la segunda venida y tome en sus manos un reino de manera total. Todo eso que expliqué, la encarnación de Dios en un hombre, 100% hombre, 100% Dios. La vida impecable, la muerte sustitutiva, la resurrección y la ascensión es lo que significa la frase de Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Así como en Génesis nos echaron de estar en contacto con todo lo bueno, que no es el hecho de que el huerto producía alimento, o de que las señoras cuando daban a luz sentían menos dolor, o de que el hombre trabajaba con menos dificultad. Eso es simplemente la consecuencia de que Dios andaba dando vueltas por ahí. Y como Dios andaba dando vueltas por ahí, no había espinos, no había dolor, no había muerte. De ahí Dios nos echó. Voy a decir algo más. No había pecado, no había envidia, no había malestar, no había problemas matrimoniales, no había egoísmo, no había peleas. De ahí Dios nos echó. La buena noticia es que el que nos echó, dejándonos en una posición en la que nosotros no podemos volver por nuestros propios medios. Eso es muy importante entenderlo, porque nos echó, pero las puertas que nos cerró tienen cerraduras solamente desde el lado de adentro. Por más que unos capítulos después nosotros hayamos intentado hacer una torre para ver si podíamos volver por nuestros propios medios, y Él nos dice, nunca, solo por mis medios, porque ustedes ya están manchados. Y de ustedes nunca puede salir nada que sea lo suficientemente suficiente, esa es la palabra. De ustedes no puede haber nada que sea suficiente para quitar mi enojo, para quitar mi sentencia. Porque eso que puede quitar mi enojo, así es, hay una palabra bíblica que significa aplacar la ira de Dios. Lo único que puede aplacar mi ira nunca puede venir de ustedes, porque ustedes son los ofensores. Ustedes ya están, por más que lograras tener mi justicia, lo cual es imposible, porque ya tu naturaleza es una naturaleza manchada, caída, pero por más que lo lograras, nunca te quitarías el rótulo de ofensor. Entonces, la única forma de abrir de nuevo las puertas al paraíso es que las abra de adentro, es que yo proponga un camino, un salvoconducto, una vía de escape. Eso es lo que Juan le está contando a la gente cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. Así como nos eyectó en un momento, dejándonos de manera irremediable afuera, frente a unas puertas que no tienen cerradura del lado de afuera, y no importa el esfuerzo por hacer una torre, me refiero a la torre de Babel, ¿no? Ilustra esa verdad. No importa lo que el hombre intente hacer, no va a poder volver. Pero desde adentro del reino de los cielos, que en un momento nos eyectó, ahora surge una posibilidad, un camino para volver. La novia de Cristo no incluye ilegítimos, no incluye falsos convertidos. Nosotros no tenemos el 100% de la responsabilidad de la limpieza, pureza de la novia de Cristo. No tenemos el 100% de la responsabilidad, pero tenemos una parte de la responsabilidad. La parte de la responsabilidad que a nosotros nos compete está en parte relacionada, primeramente, si lo ordenamos cronológicamente, con el llamado que nosotros hacemos. Por eso, la primera lección que nosotros aprendemos de este personaje bisagra, que es el primero que llama al reino de los cielos, porque justamente en Juan, en la vida de Juan, durante la vida de Juan, es cuando ocurre realmente ese acercamiento del reino de los cielos. Entonces Juan nos enseña, una vez que el reino de los cielos se acercó, yo, dice Juan, que soy el primero que le toca anunciar el acercamiento del reino de los cielos como contraposición a la eyección
del lugar de la bendición de Dios, allá en Génesis capítulo 3, yo que soy el primero, les digo a ustedes cómo, a todos los que van a venir después de mí, cómo se llama a la gente a venir a ese acercamiento del reino de los cielos, a esta nueva etapa, a esta etapa en la que las puertas de la bendición, del acceso a Dios, del lado de adentro, fueron abiertas. Nadie puede venir al reino de los cielos por otro camino que no sea el arrepentimiento. Porque lo que cada persona es, entiendan esto, hermanos, lo que cada persona es, incluyéndonos, por supuesto a nosotros, es el fruto, o sea, lo voy a decir distinto, cada persona que existe es el fruto del pecado. ¿Ustedes conocen a alguna persona que no va a morir? Eso te da la pauta de que esa persona está en pecado. Si no, no moriría. Pero Mauro, mirá que yo conozco una persona que es intachable. ¿Se va a morir? Sí. Entonces está en pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Todos se hicieron necios, etc. Romanos capítulo 3. Nadie puede venir al reino de los cielos en esa condición. Nadie puede venir al reino de los cielos sin querer abandonar esa condición. Eso es lo que somos todos. Pero nadie puede venir al reino de los cielos, y este es el punto de Juan, queriendo no abandonar esa condición. Por eso Juan introduce el reino de los cielos a través de la palabra arrepentimiento. Y dice Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, que salían de Jerusalén y de todos los alrededores de Jerusalén, venían al Jordán a ser bautizados por Juan, y mientras iban siendo bautizados, iban confesando sus pecados. Entonces ahí tenemos dos puntos importantes. Salían y confesaban. Salían de una ciudad donde podían ir al templo. Salían de una ciudad en donde existía un sacramento, un medio para ser santo. Sacramento, santo, medio para ser santo, el templo, la religión del Antiguo Testamento. No se quedaban ahí. En vez de ir al templo, en vez de utilizar una religión humana, que si bien en el Antiguo Testamento el templo es algo dado por Dios, pero yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la religión que ellos construyeron, a la religión de obras que ellos construyeron alrededor de eso. Cómo ellos convirtieron el tipo en el antitipo, cómo ellos convirtieron eso simbólico que Dios les dio en el Antiguo Testamento, el templo donde se llevaban a cabo una serie de rituales dados por Dios que simbolizaban la forma en la que Dios los iba a salvar. Y cuando eso que era simbólico ya no necesitaba ser simbólico, porque ya estaba, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Si no me equivoco, en Juan 1:31, 32 por ahí. Cuando ya no necesitaban lo simbólico, lo tipológico, porque ya tenían el cumplimiento de ese símbolo, ellos dijeron, no, nosotros queremos con el símbolo. Nosotros queremos seguir con el símbolo. A la cabeza los líderes religiosos y detrás de ellos todos los que no fueron a Jesús mientras Jesús estuvo. Nosotros queremos el símbolo que originalmente había sido dado por Dios para preanunciar la forma en la que Dios los iba a salvar, se convirtió en la forma en la que ellos querían ser salvados. Por eso digo, convirtieron el tipo en el antitipo. Eso mismo pasa donde nosotros vivimos. Por eso yo hago tanto énfasis en lo que estoy enseñando. Esta reunión que nosotros tenemos nos salva. La religión protestante, reformada, etcétera, nos salva. Las reuniones nos salvan. La pertenencia nos salva. Nosotros vivimos en un subcontinente en donde, entre otras causas, pero quiero hacer referencia a dos, por la base, influencia, origen católico, primera causa. Segunda causa, un subcontinente en donde nos caracterizamos por la poca profundidad intelectual, académica, y en lugar de eso, una alta tendencia a lo emocional y hacia lo metafísico. Y eso lo voy a explicar más adelante, por qué estas dos causas. Pero esas causas han gravitado para que eche raíces en el subcontinente donde nosotros vivimos esta dinámica que yo explicaba recién de convertir lo simbólico como si fuera lo verdadero. Y eso es lo que nos ha hecho tanto ruido a todos los que estamos acá. Porque todos los que estamos acá íbamos al templo de Jerusalén, donde veíamos, mirá lo que son esas columnas, mirá lo que son esos levitas, mirá lo que es ese altar, mirá lo que es ese velo, mirá lo puro que será que no se puede pasar, mirá que hasta acá podés y allá están las mujeres, y allá están los gentiles, y allá están los sacerdotes. Y todos nosotros hemos ido a ese templo que fue estipulado por Dios, emana de la Biblia. No es el invento de ningún hombre. Sin embargo, hemos visto en ese templo lo que vio Jesús cuando sacó el látigo. Jesús
pasó por la misma experiencia que nosotros. Él también fue al templo, pero cuando fue al templo estipulado por Dios, él dijo: esta es la casa de mi Padre, esta es mi iglesia, la cual yo doy mi vida, para presentármela a mí mismo sin mancha y sin contaminación. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Nosotros vivimos en la misma época que Jesús. Lo que nos ha hecho ruido y nos ha sacado afuera al desierto es ver lo mismo que vio Jesús las 2 veces que fue al templo. Eso explica eso que hemos sentido adentro. ¿Por qué estoy en el templo de Dios y no me siento a gusto? Porque han convertido el templo, la casa de mi Padre, en una cueva de ladrones. ¿Cómo vamos a hacer para no montarnos en lo que está ocurriendo? Juan el Bautista viene y dice, número 1, esto es diferente porque escuchen el mensaje de introducción, de llamado, de convocatoria. Arrepentidos, arrepiéntanse ustedes. No me traigan una palomita. No me cambien dinero en la explanada del templo para comprar una paloma. No. Eso ya no. Ahora es acá, sentimiento de corazón. Tienen que salir de ahí, de donde están. Tienen que venir al desierto. No me identifiquen a mí con lo que ya está. Yo estoy en el desierto. Yo no tengo glamour, como le dijeron a Pablo. Pablo, los otros predicadores que nos han visitado después que vos te fuiste, tienen más glamour que vos, hablan mejor, no están sucios tirados en el piso cosiendo carpitas. Juan les dice, este es el mensaje correcto, lección número 1. Lección número 2, el estilo de vida es acá en el desierto, sin glamour, con piel de camello, cinto de cuero. A un judío decirles que el reino de los cielos se ha acercado por medio del desierto, que es el cruce de los Andes para los judíos. El desierto, ¿se acuerdan que lo dije? Representaba para los judíos un momento agridulce. Una generación murió en el desierto. La disciplina de Dios fue en el desierto. Decirles a los judíos que estaban esperando un rey en un caballo blanco con un ejército que expulse a los judíos, que expulse a los romanos, que vayan al desierto a encontrarse con un heraldo zaparrastroso que les anuncia la venida del reino de los cielos, encima que se tienen que arrepentir y tienen que pasar por un ritual que es el ritual que pasan los paganos, los no judíos. Juan les está diciendo, ustedes no son verdaderos judíos. En términos de Romano capítulo 11, si no me equivoco, les está diciendo, no es judío el que es judío de etnia, de raza. Así lo dice Romano. No es judío el que tiene sangre judía. Es judío el que ha circuncidado el prepucio, su corazón. Y Juan les está diciendo, y obviamente ya saben que me estoy adelantando al siguiente pasaje, no digan Abraham tenemos por padre. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben cómo ustedes entran en el reino de los cielos? Igual que los paganos. He dicho hasta ahora que Juan llamaba al reino predicando el mensaje de arrepentimiento. El llamado de arrepentimiento no es para los paganos solamente, es para los judíos que están en Jerusalén, es para los cristianos de hoy, es para mí. El mensaje de Jesús y de Juan, siempre que se juntaron con los líderes religiosos o con los judíos practicantes, el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús, sobre todo de Jesús, siempre fue, ojo, ustedes no son. Juan el Bautista, al principio del ministerio de Jesús, dice, no penséis decir dentro de vosotros, nosotros somos, porque pertenecemos, porque tenemos estas credenciales. Y el mensaje de Jesús al final de los días es, no piensen decir entre ustedes, nosotros nos corresponde entrar en el reposo, en el reino de los cielos, porque nosotros teníamos características de cristianos, porque echábamos fuera demonios, porque hablábamos lengua. Estoy haciendo referencia a Mateo 7, 18 y 19. Señor, en tu nombre. O sea, estoy poniendo 2 pasajes que cronológicamente uno está en una punta y el otro está en otra punta. Juan el Bautista, antes de que empiece el ministerio de Jesús, está diciendo, no hay credenciales válidas. No digan Abraham tenemos por padre. No son judíos porque tengan la sangre judía. Y Jesús, al final, cuando el cristiano ya murió y está en la puerta del cielo, le dice, no me vengas con tus credenciales de cristiano. Estoy encerrando todo el periodo de la iglesia entre 2 paréntesis que son exactamente iguales. Esos 2 paréntesis son, no hay credenciales humanas. Y nosotros vivimos en un subcontinente en donde por 2 causas, encuentro yo hasta el momento, tenemos la tendencia a hacernos a la idea de que podemos usar credenciales humanas. Y nosotros, hermanos, los que estamos hoy acá, si es que resultáramos ser, esto está conectado para los que me va llevando la cuenta en el punto 1 y 3. Mensaje correcto y forma de dirigirnos a los cristianos actuales. Si es que nosotros resultáramos ser una posible futura iglesia reformada, uno de los desafíos más duros que vamos a tener que llevar adelante es expresarle de la manera correcta a los cristianos actuales que no digan a Abraham tenemos por padre, paréntesis inicial,
Y que no digan, practicamos el cristianismo toda la vida con cosas indudables, como echar fuera demonios, profetizar. Que no descansen en eso. El desafío principal nuestro, o uno de los desafíos principales, va a ser no dar por sentado el cristianismo de nadie. En un subcontinente en donde, causa número 1, el catolicismo nos ha enseñado que el ser humano, dicho de otra manera, la institución católica, tiene el derecho de declarar quién es salvo y quién no lo es. Causa número 2, el poco celo propio de los latinoamericanos, el propio celo intelectual, producto de ser un subcontinente no como los de Berea, no basado en el estudio. A ver, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto. Sociológicamente hablando, nosotros estamos más cerca de África que de Europa y Norteamérica. Porque no se olviden, los que tienen un Dios en la naturaleza, como la Pachamama, somos nosotros los latinos. Eso nos emparenta más con los africanos, con el animismo africano. Es más, les doy otra evidencia. El catolicismo es puro animismo. Para los que no saben lo que es animismo es la creencia de que objetos tienen alma, tienen una cierta vida espiritual. Por eso nosotros vivimos en un subcontinente donde se tira sal para que llueva. Yo lo he hecho cuando era chiquito, cuando se armaba una tormenta y iba a caer granizo o piedra sobre los cultivos, salíamos con mi abuela y con mi abuelo a tirar sal. Nosotros somos los de la Pachamama, nosotros somos los de las supersticiones, nosotros somos los católicos, en donde una estatua, donde un vitró, donde un lugar, cortan la tormenta con el machete, lo mismo que nosotros hacíamos con sal en Mendoza. A nosotros nos hacen creer cualquier cosa, porque no somos celosos intelectualmente, no somos como los de Berea, somos católicos. A nosotros nos hacen creer unas gotitas de agua en la frente, nos hacen creer que una misa. Entonces, en esa cultura, con el mismo procedimiento, nos dicen, si vos el domingo venís a la iglesia, si vos das esto, si vos participás en esto, si vos... Y nosotros, los que estamos acá, nosotros. Y voy a decir algo fuerte, porque me lo vengo diciendo y se lo vengo diciendo a mi familia hace mucho tiempo. Y ustedes saben que yo no estoy dispuesto a cambiar el discurso porque ustedes se han acercado. Lo mismo que le estoy enseñando a mi familia, ahora lo enseño acá. Nosotros decimos, yo ahora tengo la reforma. Antes era la iglesia, antes era tocar en el grupo de música. Necesitamos más para sentirnos israelitas. Ahora tenemos la reforma, ahora tengo el conocimiento reformado, ahora tengo la interpretación bíblica probablemente más correcta. Ahora soy Lutero, soy Calvino. Todo el ser humano lo convierte en un autosacramento con tal de no acudir a Jesús. Nosotros no estamos exentos de eso. Ese es el mensaje que nos está dando Juan el Bautista. Juan el Bautista no le estaba hablando a los samaritanos, no le estaba hablando a los de Tiro y Sidón. Es más, los de Tiro y Sidón o los de las ciudades no judías en el ministerio de Jesús fueron más receptivos a Jesús que los propios judíos. Siempre le digo a mi familia, nosotros estamos en peligro porque nosotros tenemos todo de la mano de Dios para reemplazar a Jesús. Nosotros tenemos la religión verdadera, nosotros tenemos el conocimiento verdadero, nosotros tenemos las palabras correctas, tenemos la doctrina correcta, pero ustedes no se olviden que si los judíos, teniendo toda la ley dada por Dios, cayeron en la trampa de convertir el tipo en el antitipo, de tal manera que cuando vino el antitipo no lo vieron porque ellos en ese lugar del antitipo ya tenían al tipo. Dicho de otra manera, si los judíos cayeron en la trampa de no darse cuenta que lo simbólico era simbólico, era temporal, y hacer de lo simbólico y temporal como si fuera lo definitivo y lo verdaderamente importante, de tal manera que cuando vino lo importante, y así lo dice la Biblia, cuando vino lo importante dijeron no necesitamos y nosotros ya tenemos lo importante, cuando en realidad lo que tenían era un símbolo. No alcanza con tener los conocimientos de la reforma. No alcanza con saber tulip de atrás para adelante. Arrepentíos. Agarremos nuestros corazones, nuestros pecados y pongámoslos arriba de la mesa. Y vengamos a Jesús desde Jerusalén, desde el símbolo, desde la religión de obras, desde la religión humana. Vayamos al desierto confesando nuestros pecados. Sin glamour, sin religión, sin nada de qué agarrarnos. Lección número 1 de la vida de Juan. Juan llamaba, predicaba el mensaje correcto. Lección número 2. Entiende, vive y acepta el estilo de vida cristiano. Lección número 3. No pretende ocupar el lugar de Cristo como mediador. Juan no pretendió ocupar el lugar de Cristo como mediador en la salvación de las personas. Si ustedes leen todos los evangelios así corrido, se van a dar cuenta que el punto de discusión entre Jesús y cualquier judío siempre fue eso. No descanses en lo que no tenés que descansar. Y yo lo que estoy tratando de hacerles ver, hermano, es que nosotros somos igual que los judíos. Nosotros tenemos la tendencia a descansar en lo que no hay que descansar. Por eso nosotros
pecamos directamente en contra de la suficiencia del Evangelio, en contra de la suficiencia de Cristo y en contra de la suficiencia de la Escritura. Porque nos comportamos como católicos, pero con las doctrinas protestantes. Yo sé que es re fuerte lo que estoy diciendo y que es muy fuerte decírselo a personas como nosotros. Y no pretendo convencerlos. Solo tengo la pretensión de esbozar el mensaje. Es más, sería un ingenuo si pretendiera convencerlo. No es mi trabajo. Es más, si lo lograra, no sería sólido. No sería sólido. Sería cuestión de que mañana pase otro predicador y diga algo diferente. Entonces, hoy estuvieron convencidos por mí, mañana van a estar convencidos por el otro. Juan 1:32. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Entonces en el 32 nosotros tenemos a Juan diciendo: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Y en el 36, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando vos le predicás el Evangelio a alguien, le tenés que decir igualito como le dijo Pedro. ¿Se acuerdan que lo leímos el jueves? En Hechos capítulo 2. No recuerdo el versículo, pero lo deben tener anotado por ahí. Hechos capítulo 2. Varones judíos que están en Jerusalén, de todas las ciudades y países de alrededor, y que han venido al templo de Jerusalén, al símbolo, al tipo. O sea, judíos bien practicantes, religiosos bien religiosos. Jesús, varón aprobado por Dios. ¿Cómo varón aprobado por Dios? Con milagros, señales y prodigios. ¿Cuál, por ejemplo? Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Juan está predicando lo mismo que Pedro en Hechos 2. Varón aprobado por Dios, porque el Espíritu Santo descendió sobre él. Miren, ahí está el Cordero de Dios. ¿Vos sabés lo que es decir a los judíos, ahí está el Cordero de Dios? Es para que te maten. ¿Cómo me vas a decir el mugriento que no viene al templo, que no vive en Jerusalén, que no acuerda con los líderes religiosos, que es de Nazaret, que tiene un heraldo más mugriento todavía, que está en el desierto, un lugar pésimo en nuestra historia, es el cumplimiento del Cordero tipológico del Antiguo Testamento? Una blasfemia. Y Pedro dice: y ustedes lo mataron, y él ha venido a ser ahora, en realidad, el verdadero. Hermanos, Juan el Bautista hoy somos nosotros. Una iglesia sana predica eso. Salgan. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. No es lo mismo que el reino de los cielos se ha acercado y nada más. Arrepentido significa salir de donde estás. Deja de ir hacia donde te dirigías. Deja de confiar en lo que confiabas. Deja de valorar lo que valorabas. Cambia tu cabeza, cambia tus valores. Olvídate de lo que creías que era importante. Deja de descansar en lo que descansabas. Salí al desierto. Juan capítulo 3, 22 al 36. Vamos a leer el pasaje completo. Juan el Bautista no dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque eso lo iba a decir Jesús. Pero yo hace 3 días estaba escuchando la radio y escuché lo que hemos escuchado todos nosotros toda la vida. Que los líderes de la iglesia dicen: venid a mí los que están cargados y cansados. Y eso realmente, aunque lo expliquen diciendo que significa que nos tenemos que acercar a Jesús, realmente lo que están queriendo decir es que te tenés que acercar a la iglesia. Y lo escuché en la radio el otro día. Acercarte a Jesús no es sinónimo de acercarte a la iglesia. Vos te podés acercar a Jesús sin acercarte a la iglesia. Ya sé que me van a tirar con de todo por lo que estoy diciendo, pero yo quiero que ustedes entiendan mi punto. El que se acerca a Jesús se va a acercar a la iglesia verdadera, pero el que se acerca a la iglesia no necesariamente se está acercando a Jesús. Ese es el punto. Voy a repetir de vuelta. El que se acerca a Jesús porque es atraído por Jesús, necesariamente va a buscar una iglesia verdadera para acercarse, lo cual puede implicar incluso que no se acerque a ninguna de las iglesias cercanas, justamente porque se ha acercado a Jesús y probablemente en el lugar donde viva no encuentre una iglesia verdadera para hacer la obra de acercarse a la iglesia que legitima su legítimo acercamiento a Jesús. Muchas veces, lo voy a decir de vuelta de otra manera, el acercamiento, es peligroso lo que estoy diciendo, muchas veces el acercamiento legítimo a Jesús implica el no acercamiento a las iglesias que tenés a la mano. Pero mi punto es que no
automaticemos el hecho de que por estar en la iglesia estamos cerca de Cristo. Ese es el problema de Latinoamérica, porque como buenos católicos protestantes que somos, hemos creído que acercarse a la institución es acercarse a Cristo. Lo que sí es la garantía que sos de nosotros es que tus pecados están arriba de la mesa. El arrepentimiento. La santificación progresiva visible. Eso sí es una garantía. La pertenencia a una institución, no. Juan 3:22. Juan está apuntando todo el pasaje a Jesús. Está sacando la mirada de él y está apuntando la mirada de los oyentes a Jesús. Porque Juan no pretende ocupar el lugar de Cristo como mediador en la salvación de las personas. En el subcontinente que nosotros vivimos, siempre los cristianos pretendemos ser el puente en la salvación entre ese abismo que hay entre las personas y Dios. Nadie ratifica en nuestro subcontinente la salvación de alguien si no es por medio de la iglesia. Juan tiene esa tentación acá, porque le dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué tiene que ver el 25 con el 26? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Tiene que ver el 25 con el 26, porque hay un versículo entre medio que no está, pero yo lo tengo. Yo le voy a agregar. No, yo me voy a atrever. ¿Con quién están discutiendo los discípulos de Juan? Con los judíos. ¿Acerca de qué? De la purificación. Probablemente la discusión, entramos en el plano de lo probable. No tan probable, porque el versículo da suficiente. Dice, judíos, discípulos de Juan, tema de la discusión, ¿cómo somos purificados? O sea, ¿cómo somos salvos? ¿Qué le habrán estado diciendo los judíos a Juan? Che, qué bueno este nuevo método de venir al desierto a ser bautizado para ser salvo. Lo más probable es que los judíos a Juan le están diciendo, che, loco, mirá que es por allá, no es acá. Es por allá donde se entra al cielo. Tenés que ir, entrar ahí, comprar la palomita, cambiar la guita primero, después tenés que pasar el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. Hiciste toda la sacramentología, que es la que está vigente hoy, y eso legitima tu purificación. Y los discípulos de Juan le dicen, no es por ahí. Es por ahí, porque nosotros lo escuchamos a nuestro maestro, que habla de que él es el heraldo de uno que viene, que va a salvar al mundo de sus pecados. No, estás loco, vos le dijeron. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice tu maestro? Los discípulos se le queman los libros, los discípulos de Juan, y van y lo buscan a Juan y le dicen, Señor, vos dijiste que no era por allá, que hablás en contra de los judíos, le dijiste la otra vez que no se crean que tienen a Abraham por padre, y que es por otro camino. Pero, ¿cuál es el otro camino? Porque vos, mirá, tenías un montón de discípulos, ahora te están dejando. Y el otro, ese que apareció nuevo, ahora se van a todos a bautizar con él. O sea, cuando vos decías que no era por el camino de la religión de la época, del templo, etcétera, bueno, te creíamos y pensábamos que era por tu camino, pero ahora resulta que vos también estás perdiendo vigencia, porque ahora hay otro que vino y te quitó el puesto. Y todos los que se bautizaban antes con vos, ahora la cola más larga la tiene el otro, el nuevo, tu primo. Entonces, ¿en qué quedamos, Señor? Juan el Bautista les dice, respondió Juan 27 y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan está respondiendo las dos preguntas de los discípulos, la que tiene que ver con él y la que tiene que ver con Jesús. Juan les está diciendo a sus discípulos, miren muchachos, si Jesús tiene la cola de gente más larga, es porque se lo dio Dios. Si yo tengo la cola de gente más corta, es porque también me lo dio Dios. Dios es el que arma la cola de esa puerta para afuera. Dios es el que trae a las personas. Eso yo lo tengo claro, dijo Juan. No se olviden que la pregunta de los discípulos es, ¿por dónde es Juan? Esa pregunta la va a hacer Juan después. Le va a mandar a Jesús a preguntar, ¿eras tú el que había de venir? ¿Vos sos el camino? La duda que tienen los discípulos de Juan, después la va a tener Juan. Todos tienen dudas si Jesús es el camino. Porque la naturaleza humana es esa. La naturaleza humana es siempre dudar de lo que Dios proporciona. Siempre dudar de Dios. Dios dijo, no comerás, pero yo lo veo bueno al fruto, voy a comer. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan lo escuchó, vio al Espíritu Santo venir. Tiempo después le manda a preguntar, che, ¿sos vos el que había de venir? Pero si Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan oyó la voz del cielo. Si Juan está diciendo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, si Jesús tiene la cola de gente más larga para bautizarse es porque Dios se lo está dando y está legitimando su ministerio a través de mandarle gente. Y después Juan va a preguntar, pregúntenle a Jesús si es él. Era Juan. Si Juan tuvo todos esos problemas de desconfianza, de
falta de suficiencia en el Evangelio, en Jesucristo. Juan lo tuvo a Jesucristo y llegó a dudar de que Jesucristo era suficiente. Imagínense cómo nosotros estamos parados en el precipicio de caer en eso. Por eso cuando vos le predicás el Evangelio a alguien, como leíamos el otro día de Pablo, temblás. Y no se lo terminás predicando. Nunca le terminamos predicando el Evangelio real a nadie. Siempre le terminamos diciendo a la persona, vení a la iglesia. Y cuando nosotros le decimos a una persona, vení a la iglesia, lo que hemos hecho es arrastrar en la tierra el Evangelio. No hemos confiado en la suficiencia del Evangelio. No hemos confiado en el poder del Espíritu Santo para producir convicción de pecado. Nos ha dado tanto miedo la trompada que nos pueden pegar que preferimos invitarlos a una iglesia antes de decirle, arrepentite. De lo que Dios te quiere salvar es de Él mismo producto de tus pecados. Vos tenés un problema. Versículo 26, varios puntitos de este pasaje. Versículo 26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Esa frase que dice, de quien tú diste testimonio. El que está al otro lado del Jordán, Jesús, que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. ¿Qué están diciendo los discípulos de Juan sobre Juan? Que Juan había dado testimonio de Jesús. Pregunto, cuando las personas hablan de vos, ¿vos alguna vez conociste a un cristiano que nunca te enteraste que era cristiano? O que si te enteraste que era cristiano, te enteraste a qué iglesia iba, a qué eran las reuniones, de qué tipo era la iglesia, si tocaba la guitarra o no tocaba la guitarra en la iglesia, pero nunca te habló de Jesús. ¿Conociste por mucho tiempo a cristianos que no te hablaron de Jesús? ¿Fuiste vos un cristiano que le hablaste a la gente de todo menos de Jesús? Juan era conocido porque daba testimonio del que había estado con él en el Jordán. Hermano, Juan era un heraldo de Jesús. Nosotros no somos otra cosa. Versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan entendía que se depende de Dios para ser prosperado como iglesia. Juan entendía que se depende de Dios para ser prosperado como iglesia. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. ¿Podían los judíos de la época decir lo mismo que Juan? Si lo mataron a Cristo. Cuando vos, cuando yo, cuando nosotros le decimos a la gente que venga a la iglesia, estamos matando a Cristo. Porque por más que no tengamos la intención, cuando nosotros le hablamos a la gente de salvación y la siguiente palabra después de salvación es iglesia, iba Cristo ahí, hermano. La segunda palabra era Cristo, no era iglesia. Iglesia es la consecuencia. A veces, cuando hay una verdadera iglesia, no es la causa. Cuando vos, por más buena intención que tengas, omitís en el mensaje que después del problema la solución es Cristo, y en lugar de eso pusiste la palabra iglesia, cristianismo, lo que sea, agarraste y reemplazaste el Evangelio. Porque el Evangelio es, cuando estuve entre vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría para convencerlos, buscando persuadirlos, sino que me propuse no saber entre vosotros otra cosa que a Jesucristo, pero a este sin glamour, a este crucificado por tus pecados, por mis pecados. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Yo, Juan, yo, la iglesia. Juan no ocupó el lugar que no tenía que ocupar. Cuando los discípulos de Juan le dijeron, Señor, Juan, nos vamos. Él le dijo, vayan con él. Porque yo no soy el que legitima la salvación en ustedes. Esa soltura tuvo Juan. No era el dueño de nadie, no legitimaba nada, no se arrogó un papel que no tenía. Nosotros vivimos en América Latina, la cuna de la arrogancia. Pone más herramientas en la mano de la iglesia que las que debe poner, que las que tiene realmente la iglesia. Y eso empuja a la iglesia, que está formada por seres humanos con la tendencia a querer tomar posiciones que le corresponden a la soberanía de Dios, al Espíritu Santo, y le da herramientas a los seres humanos que son más bien herramientas propias de la soberanía de Dios. Cuando la Biblia dice que la puerta es estrecha, que son pocos las que la hallan y que es el Espíritu Santo el que convence. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Juan sabía que la iglesia no era de él, sino de Cristo. Juan entendía que su trabajo era temporal y no era el protagonista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo subí, pero ahora me toca bajar. Que él crezca. Cuanto más
protagonismo se arroga la iglesia, más protagonismo le quita a Cristo. Cuanto más protagonismo se arroga la iglesia, más protagonismo le quita a Cristo. Imagínense si Juan hubiera luchado en este periodo de su vida para no perder protagonismo. Viene Juan el Bautista entrando del brazo por el pasillo de la iglesia con la novia. Se la entrega a Cristo. Es el amigo del novio. Es el padre de la novia. Yo no quería que mi suegro se fuera conmigo en la noche de bodas. Yo quería que me la entregara y desapareciera. Eso era un chiste. Y Juan tuvo en claro su pasaje, su papel. Cuando el rey llegaba, el heraldo desaparecía. Versículo 31 al 36. Juan tenía en claro la identidad de Jesús. Esta es la clave. Cuando la iglesia se arroga el papel de Jesús, es porque no tienen claro la identidad de Jesús. El que de arriba viene, hermano, la pregunta que está respondiendo Juan es: Señor, le dicen sus discípulos, venimos de tener una discusión con los judíos que nos dicen que es a través del templo la purificación, a través del sistema judío. Nosotros le dijimos que no, que vos nos habías enseñado otra cosa, pero ahora vos te estás quedando sin discípulos. Y Juan les dice, el que de arriba viene es sobre todos. No es ni el templo ni yo. Yo no soy de arriba. Los judíos no son de arriba. Los que salvan no son ni los judíos ni nosotros, muchachos. El que de arriba viene. Todo el tiempo Juan está apuntando a Jesús. Es sobre todos. El que es de la tierra, como nosotros, como los judíos, como el templo, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. ¿Vieron ese pasaje que dice, lo que hemos visto y oído, esto testificamos? Acá Juan está diciendo, el que salva es Jesús, porque lo que vio en el cielo de su Padre y oyó, esto testifica. Pero el apóstol Juan, si no me equivoco, después va a decir, lo que nosotros vimos de Jesús y oímos, esto testificamos. Ahí estamos nosotros. Nosotros no invitamos a la gente a la iglesia. Nosotros vemos a Jesús y testificamos de Jesús. 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El versículo 32 dice que Jesús, lo que vio y oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. Nadie no es un nadie total, es un nadie general. Prácticamente nadie recibe su testimonio, dice Juan. Pero el 33 dice, pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dalo vuelta a ese versículo 33 y ¿sabés qué significa? Que el que es veraz es el que recibe su testimonio. O sea, que la veracidad de Dios en la vida de una persona se demuestra por el hecho de que esa persona recibe el testimonio de Jesús. O sea, dicho de otra manera, si rechazan a Jesús, no son verdaderos cristianos. El que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Versículo 34. Porque el que Dios envió, ¿de quién está hablando? ¿A quién Dios envió? A Jesús. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo ese mensaje que acabamos de leer, bueno, me faltó el 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo ese mensaje es la forma en la que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Son las conversaciones que vos tenés que tener con tus amigos, con tus clientes, con tus parientes, con tus conocidos. Agarrás y le decís, el que cree en Jesús tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan predicó eso. ¿Por qué vos predicarías algo distinto? ¿Por qué vos le dirías a la gente que venga a tu iglesia? No traigas a la gente a la iglesia con otro mensaje que no sea ese, porque como dije el otro día, estás metiendo en la cama de Jesús una novia impura, que vino por el motivo equivocado. O sea, la Biblia habla de las bodas del Cordero. La Biblia habla de la esposa de Cristo. La Biblia habla, en la segunda interpretación alegórica de Cantar de los Cantares, de la intimidad en el matrimonio. Eso respalda que yo diga lo que dije. La iglesia es la que tiene que ser presentada como una esposa sin mancha y sin contaminación. Y nosotros tenemos una parte de la tarea en nuestras manos. Lo dije al principio. Por supuesto que es Dios el que santifica a través de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos? Dije el otro día, con Efesios, capítulo 4, cuando dice que Él dio a la iglesia ciertos ministerios para perfeccionar a los santos. Pero ¿cómo? ¿No es el Espíritu Santo el que perfecciona? Sí, pero a través de la palabra. ¿Y quién le ministra la palabra a las personas? Bueno, en la gracia de Dios, no porque no haya otra manera, sino porque a Dios se le ha ocurrido que Él lo quiere hacer a través de nosotros, a través de ministrar, a través de nosotros,
la palabra de Dios que perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin contaminación. No metamos en la intimidad de Cristo a una iglesia para la cual nosotros no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, que Dios nos asigna como nuestra parte, nuestra responsabilidad, no hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer para perfeccionar a los santos. Eso tiene dos etapas. A los santos se los perfecciona a la entrada y en el después. Primero, no metas santos que no son santos. Colador con agujeros chiquititos. Arrepentimiento. Segundo, los que pasaron la puerta estrecha, el camino angosto, el zaguán con las paredes cerquitas que te raspa todos los codos, la puerta que nadie puede entrar porque no la encuentra, los que la encontraron porque el Espíritu Santo los guió y los metió ahí adentro, una vez que están ahí adentro, con la misma palabra de Dios que los llamaste, los seguís perfeccionando, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Todo eso empieza por nosotros mismos. Todo eso empieza por nosotros mismos. Y de eso les habló Pablo a los Corintios, 1 año y medio, y a los Efesios, 3 años, si no me equivoco. Y cuando se iba les dijo, pero miren que yo me voy ahora. Y cuando yo me vaya, aparecerán de entre vosotros lobos rapaces que, no me acuerdo la palabra, al rebaño, que dispersarán o que le harán mal, que le van a hacer mal a ustedes. Hermanos, nosotros estamos llenos de lobos rapaces. ¿Quiénes son los lobos rapaces? Los que quieren poner la iglesia en el lugar de Cristo. Los que no quieren que se les decaiga el ministerio, al revés que Juan. Los que no quieren pasar vergüenza cuando su grupito tiene 4 personas. Los que no ven al novio como el fin de las cosas, sino a su propia iglesia, a su propio ministerio. Ese es el punto 3. Una iglesia sana no pretende ocupar el lugar de Cristo como mediadora en la salvación de las personas.